Hola, mis queridos desvelados. Les habla Andrés Blanco y están en su canal Ajenos y Propios. Siéntense cerca, que la noche es larga y las verdades, a veces, queman más que el fuego. El chambarete con hueso, por supuesto, siempre será más barato que un buen centro de lomo. Entiendo, Margarita, que la economía debe ser ahorrativa, pero para las visitas pudiste haberte estirado un poquito más. Doña Úrsula pinchó con asco, usando una uña inmaculada pintada de laca nacarada, un trocito de carne de la tabla de picar. Se lo llevó a la boca y comenzó a masticarlo con la expresión de una crítica de restaurantes que, por azares del destino, ha terminado perdida en una fonda de mala muerte junto a la central camionera. Rita ni siquiera se volteó. Continuó picando el epazote y el cilantro con una furia silenciosa, convirtiendo las hojas en un polvo verde con tal velocidad que parecía que de ello dependía el destino mismo de la humanidad. Durante los últimos 9 meses, desde el mismísimo instante en que nació el pequeño Dieguito, Rita había dominado el arte de la alquimia culinaria hasta alcanzar el grado de hechicera mayor. ¿Hacer rendir un guacal de pollo para crear el caldo de un rey? Fácil. Amasar unas albóndigas donde la verdura fuera la justa para que la carne aún se sintiera, pero sin que el presupuesto familiar terminara desangrado. Un juego de niños. Y todo este milagro cotidiano se debía a que su amantísimo esposo, Omar, se había convertido repentinamente en una víctima del despiadado mundo corporativo. Justo cuando Rita comenzó su incapacidad por maternidad, la empresa de su marido cambió de dueños. Empezaron las multas fantasma, los recortes de bonos y la dichosa optimización de procesos. Omar llegaba a casa con el rostro de un mártir bajado de la cruz, suspiraba con tal pesadumbre que las cortinas de la sala temblaban y dejaba sobre la mesa de hule unas migajas lastimosas. Ritita, mi amor, tú entiendes que los tiempos están durísimos. El patrón anda como fiera, a medio departamento lo dejaron con el puro sueldo base, lloriqueaba él, escondiendo la mirada en el piso. Y Rita entendía. Ella, que siempre había sido una mujer de tierra firme, no armaba berrinches ni le exigía que se fuera esa misma noche a buscar un segundo turno cargando cajas en la central de abastos. Ella simplemente tomaba esos miserables 3,000 o 4,000 pesos que su marido le entregaba con cara de velorio para la quincena y comenzaba a tejer su magia. Los martes de frescura en el supermercado se convirtieron en su brújula y su religión. Las fórmulas lácteas y los pañales se casaban por mayoreo en las ventas de liquidación. Sus propias necesidades, un labial, una blusa nueva, el banal y simple lujo de ir a que le arreglaran las uñas, fueron tachadas sin piedad del libro de la vida. Pero hoy era el día del bautizo. 9 meses cumplía el muchacho. Una fecha de peso. Rita se las había ingeniado para montar una mesa que hacía crujir las patas de madera. Mole de olla espesito, 3 tipos de ensaladas, un pollo al horno rodeado de papas doradas, carnes frías y esos chiles en vinagre que ella misma envasaba de madrugada cuando la casa dormía. Y todo, absolutamente todo, costeado con esos centavos huérfanos que lograba pellizcarle a la miseria. Doña Úrsula. La voz de Rita era tan mansa como la superficie de un pantano, justo un segundo antes de que las fauces del cocodrilo rompan el agua. El hueso del chambarete suelta el tuétano y la gelatina que el caldo necesita. Sin eso, es pura agua pintada. Y créame, el ahorro en esta casa no es por gusto, es por la pura realidad. La suegra resopló por la nariz, se acomodó en el pecho un prendedor que tenía la forma de una libélula muerta y salió flotando majestuosamente de la cocina. Rita solo apretó con más fuerza el mango del cuchillo cebollero. Aquella mujer poseía el talento sobrenatural de entrar a una casa ajena y comportarse como si ella fuera la inspectora general de salubridad y todos los demás, simple servidumbre holgazana. El departamentito no tardó en llenarse de voces. Llegaron los padres de Rita. Don Vicente y Doña Esperanza. Don Vicente, un hombre con las dimensiones de un ropero de caoba que había dejado la vida entera en los talleres del ferrocarril, pasó al pasillo en silencio, descargando un mar de bolsas. Sus manos, que parecían 2 mazos de acero, sacaron con infinita ternura una caja enorme con ropita para el bebé.
Doña Esperanza, una mujer menudita pero con la lengua afilada como navaja de barbero, se escabulló de inmediato a la cocina para escoltar a su hija. Luego irrumpieron los compadres. El padrino, Beto, un electricista pelirrojo y escandaloso que traía una sonrisa permanente y el apetito de un oso despertando de la hibernación. La madrina, Inés, una contadora de mirada rapaz, capaz de escanear y calcular el precio de la ropa ajena en menos de 3 segundos. Omar, el anfitrión, revoloteaba entre los invitados frotándose las manos e irradiando una alegría de comercial de televisión. Llevaba puesto un suéter de punto nuevecito. Un suéter que Rita jamás había visto ni comprado. Órale, Omarcito, estrenando, entrecerró los ojos Inés mientras se quitaba el abrigo. Puro Casimir del bueno, ese juguetito no baja de sus 2.500 pesos. Omar se puso ligeramente colorado y tosió en su puño cerrado. Ah, no, me lo regaló mi mamá. Lo agarró en una barata. Rita, que pasaba en ese momento como una exhalación con una charola llena de platos, hizo una marca invisible en su memoria. La suegra, que sobrevive cobrando la pura pensión del gobierno en su departamentito del Infonavit, le regala a su hijito un suéter de Casimir. Vaya, vaya. Seguramente ella también es una cazadora de ofertas. Después del ajetreo en la parroquia y de que el agua bendita hiciera lo suyo, los invitados por fin tomaron asiento. Las ensaladeras de cristal cortado, herencia de la abuela de Rita, atrapaban la luz amarilla del foco de la sala. Al centro de la mesa, humeaba el mole de olla. El orgullo absoluto de la tarde. Lucía como una pintura de museo, el caldo rojo, espeso, con los trozos perfectos de elote, calabaza y la carne desprendiéndose del hueso. Arrancó el banquete. Los tenedores comenzaron su danza metálica contra la loza. Beto, con el entusiasmo de una retroexcavadora, se dedicó a demoler la ensalada rusa mientras llenaba a Rita de alabanzas. Ritita, eres una bruja, te lo juro. ¿Cómo carajos haces de un pollo normal una obra de arte? Yo a la mía le digo, aprende de mi comadre, retumbaba la voz de Beto, sirviéndose la tercera montaña en su plato. Omar estaba sentado a la cabecera, inflándose como un pavo real, como si él mismo hubiera cazado a ese pollo a flechazos en medio del desierto. Ah, es que mi mujer vale oro, soltó, guiñándole un ojo a su esposa. Aunque andamos apretados de lana ahorita, ella se las arregla para que el nido esté calientito. Don Vicente, que estaba sentado junto al padre de familia, levantó la vista de su plato y le clavó a su yerno una mirada pesada desde debajo de sus cejas pobladas. Si andas apretado de lana, búscate otro jale, Omar. El hombre es el que tiene que llevar el chivo a la casa, no andar rezándole a las mañas de su mujer. Omar se desinfló en el acto. Sus hombros cayeron hacia la mesa. Intentó curvar las cejas hacia arriba, dibujando en su rostro la tristeza de todo el universo. Don Vicente, si yo me la vivo encerrado en la oficina. Es nomás un bache de la empresa. Yo me estoy partiendo el lomo por ellos. Y fue entonces cuando doña Úrsula decidió entrar a escena. Estaba sentada justo frente a sus consuegros, vaciando metódicamente su plato hondo. La suegra comía como si estuviera intentando desaparecer la evidencia de un crimen. Agarró un pedazo generoso de carne suave y gelatinosa, lo embarró en salsa verde y se lo echó a la boca. Sus ojos brillaban con una grasa de satisfacción. Tragó de golpe, se limpió las comisuras con una servilleta de papel y barrió la mesa con una mirada bañada en superioridad. En su cabeza, al parecer, acababa de encajar un rompecabezas de una dimensión alterna. Decidió que era el momento exacto para defender a su cachorro de los ataques del suegro, y de paso, clavarle una espina a la nuera. La suegra giró el cuello hacia don Vicente. Sus labios se estiraron en una sonrisa triunfal, casi de serpiente. Pues sí, muy mañosa salió su hija, haciendo banquetes con puras obras y desperdicios. Pero eso sí, mi niño hermoso, él sí que le trae todo su sueldo enterito a su madrecita, soltó a los 4 vientos, arrastrando las vocales, y soltó una carcajada alegre mientras terminaba de masticar la carne. La risa resonó en el comedor con el mismo ruido que hace una cubeta de lámina cayendo por las escaleras. Beto dejó de masticar.
El tenedor con ensalada rusa se quedó suspendido en el aire, a medio camino de su boca. Inés giró la cabeza en cámara lenta hacia la suegra. Su cerebro de contadora comenzó a cuadrar cargos y abonos a la velocidad de la luz. Omar adquirió el tono exacto de un hombre que se acaba de beber un vaso de vinagre blanco sin respirar. Dio un tirón espasmódico, su codo golpeó la jarra de agua de Jamaica, y el líquido rojo comenzó a desangrarse sobre el mantel blanco, abriendo una mancha inmensa. «Mamá». «¿Qué estás diciendo?», gruñó Omar, encogiéndose en su silla hasta parecer del tamaño de un taburete. Rita estaba parada en el umbral de la cocina, con un trapo de cocina en las manos. En su mente, una cadena de eventos se iluminó de golpe. El rompecabezas encajó con el estruendo de un relámpago. Multas. Recortes de bonos. 3,000 pesos quincenales sobre la mesa. Suéteres de casimir. Y una suegra que, de la noche a la mañana, había dejado de quejarse de lo caras que estaban las pastillas para la presión y había mandado poner azulejo nuevo en su pasillo. No hubo lágrimas. No hubo dolor. Solo una rabia fría, calculadora y matemática que congeló la habitación mejor que cualquier tormenta de invierno. El primero en ponerse de pie fue el padre. Don Vicente no hizo aspavientos. Simplemente empujó su silla hacia atrás. El chirrido de las patas arañando el piso sonó para todos los presentes como el anuncio del fin del mundo. El hombre gigante, de cabello platinado, se irguió en toda su imponente estatura. Plantó sus palmas pesadas como anclas sobre la mesa, se inclinó por encima de los platos y clavó los ojos en doña Úrsula. «Repita eso». Su voz era baja, pareja, pero en esa calma habitaba la amenaza de un tren de carga a punto de descarrilar. ¿Qué es lo que su hijito le lleva a dónde? Doña Úrsula se atragantó con el aire. Como si el entendimiento viajara a lomos de una tortuga, apenas en ese instante se dio cuenta de la atrocidad que acababa de escupir en su arranque de soberbia. Pestañeó rápido, intentó forzar una sonrisa, pero los labios le temblaban. «Ay, don Vicente, me entendió mal. Era una bromita, una metáfora, ya sabe», balbuceó, hundiéndose contra el respaldo de su silla. «Yo no soy maestro de literatura para andarle descifrando metáforas», cortó el suegro como un machetazo. Giró lentamente la cabeza hacia su yerno. Omar, en ese momento, era la viva imagen de un pez que acaban de aventar sobre el asfalto caliente. Abría y cerraba la boca, pero de su garganta no nacía ningún sonido. Rita dio un paso hacia la mesa. Arrojó el trapo sobre el respaldo de una silla. Su rostro era una máscara de piedra tallada. «Omar, saca tu teléfono y abre la aplicación del banco», ordenó Rita. Su tono no invitaba al debate. «Ritita, mi amor, esto es una locura. Mi mamá se equivocó, ya está grande la señora, se le cruzan los cables», suplicó el marido, buscando a tientas una ruta de escape. «Mi amor, el que le tengo a mi hijo», sentenció Rita, escupiendo las palabras como balas. «El teléfono en la mesa, o te juro por Dios que en un minuto sales volando por esa puerta nada más con tu credencial del INE». Omar miró a su suegro con ojos de animal acorralado. Don Vicente asintió en silencio, avalando con su peso cada sílaba de su hija. Beto, que estaba del otro lado de la mesa, soltó su tenedor despacito y se tronó los nudillos de sus puños de oso, por pura y simple profilaxis. Con las manos temblando como hojas de papel, Omar pescó el celular del bolsillo de su pantalón, desbloqueó la pantalla y lo deslizó frente a Rita. Ella lo tomó. Un par de movimientos rápidos con el pulgar. Inés estiró el cuello como garza, asomándose por encima del hombro de su comadre. Historial de transferencias. Doña Úrsula. Rita comenzó a leer en voz alta, y cada palabra caía sobre la mesa como un bloque de plomo. 5 de septiembre, 15,000 pesos. 20 de septiembre, 10,000 pesos. 10 de octubre, 18,000 pesos. Levantó la vista hacia su suegra. La mujer estaba hecha un ovillo, ya sin rastro de la crítica de restaurantes. Ahora era un simple ratón atrapado con el hocico en el queso robado. «Mira nada más que chulada». La voz de Rita tenía el filo de un bisturí. 9 meses.
9 meses mientras yo caminaba bajo el sol buscando retazos de pollo en oferta para que tu hijo tragara un caldo decente. Mientras yo remendaba mis pantalones viejos con aguja e hilo porque, según tú, no teníamos ni para caer muertos. Mientras mi padre, con su dinero de jubilado, le compraba la chamarra de invierno a tu hijo porque tu empresita estaba al borde de la quiebra. Durante todo ese tiempo, tu hijito te transfirió. Rita recorrió los números con la vista. Sus labios se movieron sin emitir sonido. 150,000 pesos. En el comedor se hizo un silencio tan espeso que se podía escuchar el zumbido del motor del refrigerador en la cocina. Doña Esperanza se dejó caer lentamente en su silla y se llevó ambas manos al pecho. ¿Eres imbécil, compadre?, preguntó Beto, con una curiosidad científica, profunda y genuina. Tengo derecho a ayudar a mi madre, chilló de pronto Omar, intentando invocar a un hombre que no habitaba en su cuerpo. Necesitaba curarse de sus achaques, había que impermeabilizarle la losa de su casa. Ustedes nomás me quieren exprimir, lo único que les importa es el dinero. Don Vicente hizo un movimiento seco. Su mano colosal agarró a Omar por el cuello del finísimo suéter de casimir y lo levantó un par de centímetros de la silla. Tú eres un cabrón sinvergüenza, le sopló el suegro directamente en la cara. Tu mujer está amamantando, trae unas ojeras negras de muerto por no dormir. Mi hija está sacando esta casa adelante con las uñas, sacando sangre de las piedras, y tú le robas a tu propia familia. Te robas el pan de tu casa para engordar tu alcancía a escondidas. Suélteme, don Vicente, chilló Omar, pataleando en el aire. El viejo lo soltó, frotándose la mano contra la pierna del pantalón como si se hubiera manchado de algo sucio. Rita le dio la vuelta a la mesa y se plantó exactamente frente a doña Úrsula. La suegra intentaba fundirse con la madera de la silla, pero no había a dónde huir. A ver, doña Úrsula, dijo Rita, mirándola desde arriba. Mi maña acaba de llegar a su punto máximo. Porque es verdad, sé hacer manjares con desperdicios. Pero con la basura de mi vida, con esa acabo rápido y sin tentarme el corazón. Saque su teléfono. ¿Para qué?, chilló la suegra, abrazando su bolsa contra el pecho como si fuera un escudo. Porque en este bendito instante me va a hacer una transferencia de regreso. Los 150,000 pesos, hasta el último centavo, a mi cuenta. Y aquí enterramos este pequeño error de cálculo. Tú estás loca, intentó rugir doña Úrsula, pero le salió un graznido. Sus ojos rebotaban por las paredes buscando un aliado que no existía. Ese es dinero de mi hijo. Ya lo metí al banco a plazo fijo, me está dando rendimientos. Me tiene sin el menor cuidado donde lo metió, cortó Rita. Cancele el plazo fijo, pierda sus rendimientos. Ese dinero se lo arrancaron de la boca a Dieguito. Usted se tragó mi comida y se rió en mi cara, sabiendo perfectamente que yo andaba contando las monedas para comprar pañales. Usted se sentó en primera fila a ver el circo de mi miseria. Saque el teléfono ahorita mismo o le hablo a la patrulla. Esto es extorsión, gritó la suegra, pero la voz se le quebró en un carraspeo rasposo. Y ahí volvió a intervenir don Vicente. No levantó la voz. Simplemente caminó hacia el perchero, descolgó la chamarra de Omar, sacó del bolsillo las llaves del coche y las arrojó sobre la mesa, justo frente a Rita. La policía. Qué chulada de idea, doña Úrsula, retumbó el bajo profundo del suegro. Yo, por mi parte, me quedo con el jeta en el que anda su hijo. Ese que se compró, en parte, con mi dinero. ¿Te acuerdas, yernito, de los 50,000 pesos que te puse para el enganche? Pues ahorita mismo le marco a mis muchachos del taller. Ese coche amanece desarmado en piezas para mañana en la mañana y nos repartimos las ganancias. Y su hijito se va a ir caminando ahorita mismo hasta su departamentito de interés social. A ver si allá le prepara manjares con sobras. Doña Úrsula miró las llaves, luego el rostro enrojecido y colérico de don Vicente. Desvió la mirada hacia Inés, que ya tenía el celular levantado, grabando toda la escena con frialdad quirúrgica. Inés, si hace falta, mandas el video al grupo de WhatsApp de los vecinos. Que todo el barrio conozca a la abuela del año, dijo Rita con un hielo absoluto en la voz.
La suegra entendió. La habían acorralado. No había callejones de salida. Con los dedos temblorosos y torcidos por la artritis, abrió su bolsa, sacó un teléfono viejo y empezó a picar la pantalla, equivocándose 2 veces con la contraseña. En el comedor flotaba un silencio denso, pesado, cortado únicamente por la respiración agitada de Omar y los suspiros ahogados de la mujer mayor. «Pásame los datos de la cuenta», escupió doña Úrsula entre dientes, sin atreverse a levantar la vista. Rita le dictó los 16 números. Durante los siguientes 3 minutos interminables, la suegra navegó por la aplicación, cancelando la inversión y perdiendo sus amados intereses. Tenía la cara torcida de dolor físico, como si le estuvieran sacando las muelas del juicio sin anestesia. Asterisco TIN, el teléfono de Rita vibró secamente sobre la madera. Se iluminó la pantalla. Asterisco transferencia recibida, 150,000 pesos MXN. Remitente, Úrsula M. asterisco. Rita revisó el saldo. Confirmó la cifra. Asintió con la cabeza. Muchas gracias por su generoso regalo de bautizo para su nieto, doña Úrsula. Dios se lo pague. La suegra saltó de la silla como si le hubieran prendido fuego. Agarró su abrigo, ni siquiera intentó atinarle a las mangas, y se lo echó sobre los hombros. Mis pies no vuelven a pisar este infierno, siseó, abriéndose paso a empujones hacia la salida. Eres una arpía, eres un monstruo, no una nuera. Vámonos de aquí, Omar. Dio un tirón brutal a la perilla y salió disparada hacia el pasillo del edificio. Omar hizo el amago de salir corriendo tras ella, pero su rostro se topó de lleno contra el estómago inmenso de don Vicente, que muy casualmente se había atravesado bloqueando la puerta. La cerradura hizo clic. En el departamentito solo quedaron los de casa. Rita se giró hacia su marido. Omar estaba encogido, con la cabeza escondida entre los hombros. El mártir del mundo corporativo, el proveedor agotado, se había transformado de golpe en un chamaco de secundaria al que acaban de torcer fumando en los baños. Ritita, perdóname, te lo juro que me enredé. Mi mamá me comió la cabeza, me decía que a las mujeres no se les suelta todo el dinero, que son bien gastalonas, me decía que yo tenía que tener mi guardadito a mi nombre por si las dudas. Pues tu guardadito se acaba de ir a pie, dijo Rita, cruzándose de brazos. Y ahora me vas a escuchar muy bien, don empresario. Omar tragó saliva con fuerza y asintió. No te pido el divorcio hoy, ahorita mismo, por una sola y sencilla razón. Dieguito necesita que su padre firme los papeles del crédito del Infonavit que íbamos a sacar. Y a partir de mañana, tú vas a sudar sangre para pagar esa casa. Rita caminó hacia la mesa, agarró las llaves del coche y se las guardó en la bolsa del pantalón. El carro se queda conmigo. Te vas a ir a tu oficina en el pecero y en el metro. Hoy mismo me entregas tu tarjeta de nómina. Yo te voy a dar para tus pasajes y tu comida exactamente la misma miseria que tú me dabas para mantener la casa en estos últimos meses. Y te vas a llevar tu tupper con frijoles y arroz. Pero, Ritita, los de la oficina me van a traer de bajada, se van a burlar de mí, lloriqueó Omar. Ah, pero cuando le estabas robando el pan de la boca a tu propio hijo, los de la oficina te aplaudían, ¿verdad, cabrón?, ladró Beto, regresando con profunda alegría a su plato de ensalada. Rita se acercó a la mesa y levantó el plato hondo donde su suegra había dejado los rastros del caldo. Y una cosita más. Toda la loza, todas las ollas de hoy, las lavas tú. A mano y con fibra. Omar, manso como un cordero, se quitó su finísimo suéter de casimir, lo colgó con cuidado en el respaldo de una silla, se arremangó la camisa y caminó arrastrando los pies hacia la cocina. Unos segundos después, comenzó a escucharse el sonido triste y resignado del agua cayendo en el fregadero. Los invitados en la mesa cruzaron miradas. Don Vicente regresó a su silla y se sirvió un vaso de agua fresca. Doña Esperanza le puso a su marido un buen pedazo de pechuga en el plato. Rita levantó su copa, miró el caldo perfecto y espeso que quedaba en su plato, sonrió desde el fondo del alma y comenzó a comer con un apetito feroz. En esa casa, nadie, nunca más, iba a volver a vivir de sobras. Gracias por su atención, mis desvelados.
Les habló Andrés Blanco. Nos vemos en la próxima historia, cuando la noche vuelva a caer.